Llegamos ahora a un tema muy importante porque nos habla acerca de cómo la estructura celular está basada en la palabra de Dios y también cómo la historia nos habla de que la iglesia siempre ha tenido esta forma de ser. Bases bíblicas e históricas del modelo celular. ¿Cuáles piensas tú que son las ventajas de las reuniones pequeñas en las casas que la iglesia realiza semana a semana? ¿Qué ventajas tú ves en esa forma de reunirse? Aparte de asistir para participar en la congregación de la celebración. ¿Por qué otras iglesias no tendrán este tipo de reuniones en las casas? ¿Qué piensas tú? Bueno, vamos a encontrar respuesta a través de la enseñanza de esta ocasión. Primeramente, la iglesia del Nuevo Testamento tenía dos tipos de reuniones: las reuniones pequeñas en las casas y las reuniones grandes en lugares públicos. En el caso de la ciudad de Jerusalén, las reuniones grandes se hacían en el patio de afuera del templo judío. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Tú puedes abrir tu Biblia y confirmar que la iglesia se reunía perseverando en las casas y en el templo. Es importante entonces comprender que esos dos tipos de reuniones eran necesarias para el desarrollo de la iglesia. De igual manera, en el presente, varias iglesias se esfuerzan por tener los dos tipos de reuniones. Se lucha por darle a las dos reuniones la misma importancia. Debe de existir un equilibrio entre ambas reuniones, porque ambas son necesarias. Es debido a eso que los dos tipos de reuniones son como las dos alas de la iglesia. La iglesia es un organismo que para desarrollarse y alzar vuelo, usando la metáfora del ave, necesita estas dos reuniones como las alas que un ave necesita para volar. La iglesia entonces necesita estos dos tipos de reuniones para alzar el vuelo. En segundo lugar, hoy en día se utilizan nombres prácticos para referirse a estos dos tipos de reuniones. A las reuniones en la casa, en los hogares, se le llama células, y a las reuniones grandes se le llama celebración. Por esa razón es que a las iglesias que le dan igual importancia a los dos tipos de reuniones se les llama iglesias celulares. Es diferente pertenecer a una iglesia celular o pertenecer a una iglesia con células. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia? Porque se escucha igual. Una iglesia con células es aquella que comprende que podría tener como parte de su programa la reunión en diferentes hogares. Pero una iglesia celular sabe que no es parte de un programa, es como la columna vertebral de la iglesia, y por ello son llamadas iglesias celulares. Nuestra iglesia, igual que otras congregaciones, tiene tres tipos de células: las células de adultos, las células juveniles y también, muy importantes, las células infantiles. Tenemos nuestras celebraciones en el edificio donde cada semana todos nos reunimos para participar de un culto. Para todo cristiano es muy importante participar de los dos tipos de reuniones. Hay que recordar que esa era la práctica normal de los primeros cristianos. Con estas definiciones, seguramente tú has comprendido los términos. Cuando hablamos de células, cuando hablamos de celebración y cuando hablamos de iglesias celulares.
Hay un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Ahí también en la carta a los Romanos, yo te invito para que puedas tomar nota de esta cita bíblica. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. Colosenses 4, 15 y Filemón en su único capítulo, el versículo 2. Es importante que tú los leas para que puedas ver que allí hay referencia a que la iglesia se reunía en las casas y también en lugares públicos. Cuando finalizó la persecución de los romanos contra los cristianos, eso fue alrededor del año 312 de nuestra era, la iglesia comenzó a descuidar las reuniones en las casas. Al pasar a otras culturas, que ya no era la judía, los cristianos comenzaron a dar mayor fuerza a las celebraciones. Y eso lo que produjo fue un debilitar su desarrollo. Porque entonces las dos alas ya no funcionaban como era necesario para el desarrollo de la iglesia. Es decir, los dos tipos de reuniones. La iglesia entonces no volvió a recuperar el énfasis que el Nuevo Testamento le da a las reuniones en las casas, hasta que en el año de 1964, el pastor coreano David Yonggi Cho retomó e impulsó el modelo celular. Dios le llevó a descubrir que era la manera de atender a la iglesia. La iglesia del pastor Cho hoy en día es la iglesia documentada más numerosa del mundo. En la actualidad, su iglesia cuenta con alrededor de 25,000 células y más de 750,000 miembros, además de otras 21 iglesias satélites que acomodan a los nuevos miembros. Es impresionante el desarrollo de la iglesia celular. Yo quiero animarte para que tú te sumes a este esfuerzo de volver al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y no tan solo tener opciones de asistir a la célula o asistir a la congregación. Más bien, súmate al esfuerzo, involucrándote en el trabajo celular. Dios tomará tu compromiso. Te animo entonces a conservar esta forma de ser iglesia, dándole importancia a estas dos reuniones. Que Dios continúe bendiciéndoles.